que este techo de gasto convierte a la región de Murcia en una comunidad sin suelo. Ha esgrimido el señor consejero una serie de razones para justificar y definir el techo de gasto para 2014. Ahora el señor vicepresidente nos ofrece casi como único argumento, hay dos, este es uno de ellos, el siguiente: la caída de los ingresos. El argumento de la caída de los ingresos lo refiere a la región de Murcia en lo que concierne a la ruina económica de esta región en los últimos años. Pero, señor consejero, ni a usted ni a su Gobierno de hoy y de ayer lo exime la responsabilidad ni le disculpa el reconocimiento de una situación ruinosa o el reconocimiento de algo que es una evidencia, que no es otra cosa que la situación de los ingresos y no es otra cosa que la situación de ruina de esta región. Y hacen esto como si en la evolución de los ingresos de la región ustedes no tuvieran nada que ver. Nada que ver en la política que ustedes han desarrollado o el modelo de desarrollo económico que ustedes han dictado y han dotado a esta comunidad autónoma. Se han empeñado tozuda, obsesionada y equivocadamente en actuar básicamente en los últimos años sobre los gastos, pero sobre los gastos más sensibles, sobre los gastos más productivos, sobre los gastos de carácter social, profundizando con sus recortes en su eliminación. Lo han hecho a través de esa política de recortes fundamentada en la laminación del empleo, de las retribuciones de los empleados públicos, de la eliminación de las prestaciones de servicios fundamentales y también con la fumigación de derechos fundamentales que comportaran alguna vinculación económica, como es el caso de la dependencia. Es más, señor consejero, cuando han actuado en alguna medida en el ámbito de los ingresos, lo han planteado de manera ideológica. En el ámbito fiscal han actuado esencialmente sobre los impuestos indirectos y sobre aquellas tasas que afectan a los más desfavorecidos. No hay que olvidar la famosa frase del señor presidente ausente cuando se aprobó la aplicación del impuesto de patrimonio y él dijo: yo no aplicaré el impuesto de patrimonio en la región de Murcia. Solo al final, por la presión de la realidad y por lo insostenible de su planteamiento fiscal, han acabado actuando en este ámbito, aunque haya sido parcialmente y tarde. Han venido utilizando habitualmente la vía más cómoda, la más fácil, con la imposición indirecta y con las tasas, cuyo ejemplo más vergonzante es el que se refiere a las tasas a los discapacitados, los dependientes y las familias numerosas. Señor consejero, sí, los ingresos han caído desde 2009 1.000 millones de euros y, según ustedes, esa es la causa de la reducción presupuestaria año tras año y de la fijación del techo de déficit tanto del año pasado como de este. La pregunta, señor consejero, es: ¿qué han hecho ustedes durante estos años para paliar esa caída de ingresos? ¿Qué actitud han tenido en el ámbito fiscal? ¿Qué actitud y qué acciones han desarrollado en el ámbito de la incentivación de la actividad económica? ¿Qué han hecho para inflexionar o invertir esa curva inexorable de caída de ingresos? La respuesta, señor consejero, no es difícil, nada, más bien lo contrario. Han tomado decisiones que han profundizado en sentido contrario. Se han centrado obcecados y con orejeras en recortar la sustancia, en recortar el músculo, para abordar la grasa institucional solo cuando ya su presencia y la dilación en el tiempo era insultante e insostenible por lo fofa, meliflua e insoportable de sus características. Es verdad, señor consejero, que los ingresos han caído 1.000 millones de euros desde el año 2009, tan verdad como que su labor ha sido, mientras tanto, ver llover e intentar ajustar el balance entre ingresos y gastos, pero ajustarlo no como un consejero económico, sino más bien como un mal contable, ajustarlo a martillazos, atacando con saña y sin mesura los sectores básicos y fundamentales en la región, como son la sanidad y la educación, la dependencia, las prestaciones y los derechos sociales, el empleo público y la calidad de los servicios. Finalmente, ni así ha conseguido usted ajustar los ingresos y los gastos. Así tampoco ha conseguido ni va a conseguir el objetivo de déficit. Señor consejero, ¿qué modelo económico es el que ustedes han definido durante 18 años para esta región, con el que ustedes han dotado a esta comunidad que, cuando vienen mal dadas en el ámbito de los ingresos no financieros y estos caen de verdad, no tienen ninguna posibilidad de reacción ni de corrección? Ustedes cifran en 3.933 millones el techo de gasto y lo circunscriben a 3 parámetros que son los siguientes: los ingresos no financieros, el margen derivado del objetivo de estabilidad presupuestaria, o sea, el déficit permitido, y los ajustes técnicos procedentes de la contabilidad nacional. Las resultantes son esos 3.933 millones,
33 millones más que lo fijado en el presupuesto de 2013. Ustedes hace pocos días han asignado al Servicio Murciano de Salud 205 millones de euros para cubrir el déficit presupuestario que ustedes mismos definieron a principio de año. Además de esta propuesta, también han consignado otra cantidad para indemnizar a los profesionales de la construcción y de otros sectores a los que adjudicaron la telebarcárcel de la época. Si ustedes hacen las cuentas al final de 2013, es verdad que pueden argumentar, como usted ha hecho hoy, un ahorro presupuestario en la fijación del techo de gasto de 2014, pero faltarían a la verdad si no dijeran que ese techo de gasto no es el que se aprobó inicialmente para 2013, sino que se le ha agregado la cantidad resultante de la modificación del objetivo de déficit, que pasa del 0,7 al 1,59. En definitiva, señorías, está usted repitiendo exactamente lo mismo, la misma jugada del año pasado, exactamente la misma, definiendo un techo de gasto que no cubre los gastos de servicios fundamentales, presupuestando, por tanto, deficitariamente sectores como la sanidad y la educación y la dependencia, que finalmente se solventará o lo solventarán con más déficit o con más recortes. No hay otro camino. Pero hay una diferencia, señorías, respecto al año 2013, y es que en este año no va a tener una flexibilización del objetivo de déficit para jugar con ella. Quiere esto decir que en el año 2014, cuando inyecten al Servicio Murciano de Salud la cantidad que hoy no han querido reflejar en este techo de gasto, tendrán que hacerlo con cargo a déficit y, consecuentemente, a más deuda. Es verdad que pueden estar pensando en otra solución, que es recortar el tuétano de la sanidad y solventar así el problema. ¿Puede el señor presidente, ausente, hacer como aquel presidente de una innominada república bananera que anunciaba en su televisión estatal a bombo y platillo lo siguiente: el señor presidente acaba con la epidemia de gripe, punto, mueren todos los afectados? Todo esto, señorías, sin entrar en la incertidumbre sobre el déficit que pueden generar los gastos financieros de la deuda de 200 millones del aeropuerto nonato de Corbera. Pero esa es otra historia que dará mucho que hablar sobre el déficit que generará esa deuda que ya está contraída. Tampoco cumplirán el objetivo de déficit este año, ya lo ha dicho usted hoy, lo ha confirmado, lo venía anunciando. Ya está prácticamente la comunidad autónoma a estas alturas en el tope de objetivo de déficit. Le falta un 0,05 o algo así. Ha dicho usted el 1,54, creo, esta mañana. Bueno, no lo vamos a cumplir, y no lo vamos a cumplir a pesar de todos los recortes, todo el sufrimiento, todo el padecer de los ciudadanos de esta región de Murcia a lo largo del año 2013, año en el que estamos. Señor presidente, señorías, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto recorte, tanto paro, tanta miseria, tanta precariedad y ruina provocada por este gobierno regional del señor Valcárcel, para ni siquiera cumplir el único objetivo con el que ustedes justifican toda su actuación política: el objetivo de déficit. Y además de esto, la otra cantinela de la incapacidad de este Gobierno para enfrentar esta situación, con la que ustedes justifican al mismo tiempo los recortes y el escaso techo de gasto que hoy se nos ofrece, es, como no, el sistema de financiación autonómica. Últimamente, y ante el canto mariano de ahora no toca, ya no insisten en su modificación urgente e inmediata, sin tan convencidos están de la necesidad de su urgente modificación por pernicioso, no guarden silencio ahora, súmense a la moción que ha presentado mi grupo y pidamos juntos al Gobierno de España que se inicien los trabajos para cambiarlo y aplicarlo cuando legalmente sea posible, que es en enero de 2014. Pero no, ahora toca tragar con los cánticos montoraces y marianos que dicen: chicos, a callar, ahora no toca, porque hay que hacer la lista para las elecciones europeas. Señorías, señor presidente, el sistema de financiación es mejorable, muy mejorable. Pero dicho esto, hay que decir que ningún sistema de financiación hasta ahora ha colocado a la región de Murcia en la media de financiación por habitante del resto de España. Por ejemplo, en el año 2003, un déficit de 194 euros por habitante. En el año 2004, un déficit de 198. En el 2005, un déficit de 136. En el 2006, un déficit de 152. En el 2007, de 149. Y en el 2010, de 98 euros. Esa es la evolución de la déficit de financiación por habitante que los distintos sistemas de financiación a lo largo del tiempo nos han dado a esta región.
Eso es lo que hay que corregir, señor consejero, y no inculpar a un solo sistema de financiación de la situación que ahora mismo tenemos en esta región. Lo mismo dijo el señor consejero el año pasado respecto a las razones para establecer este objetivo de déficit. Y mire usted por dónde vamos. Usted dijo, este techo de gastos servirá para consolidar la recuperación económica y retomar la senda del crecimiento y la generación de empleo en la región de Murcia. Dixit 2012. Dixit 2012. Lo mismo dijo el año pasado, hace un año. Y mire usted, insisto, por dónde vamos. Más de 5.100 millones de deuda, o un 83% más que cuando usted llegó al Gobierno. Una tasa de paro superior al 29% de población activa. 2.500 parados más durante el último trimestre. Más de 215.000 parados en la región. Un presupuesto disminuido en 1.000 millones de euros respecto al de hace 4 años. Los servicios públicos en proceso de degradación y liquidación. Y este año el PIB de la región de Murcia, 2.000 millones por debajo que en el año 2009. 2.000 millones por debajo. Señor presidente, señorías, por todo ello, nosotros no vamos a votar a favor, vamos a votar en contra de este techo de gasto. Porque este techo de gasto va a profundizar en las circunstancias que acabo de relatar. Generará más dolor y sufrimiento, más paro y decadencia y más recortes de nuestros servicios públicos básicos, sanidad, educación y dependencia. Acabo como empecé. Este techo de gasto convierte a la región de Murcia en una comunidad sin suelo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Navarro. Turno del Grupo Mixto, señor Pujante.